Es bien interesante, queridos amigos, cómo el primer domingo de la Cuaresma la Iglesia nos pone a pensar en una realidad que nos circunda a todos, cómo es la realidad de las tentaciones. Todos nosotros, mientras estemos vivos, vamos a ser tentados. Por eso cuando la Sagrada Escritura nos muestra a un Jesús 40 días en el desierto, siendo tentado por el diablo, lo que nos está queriendo decir es que toda la vida es tentación. Cuando llega la tentación, uno tiene la oportunidad de escuchar dos voces. Y a usted nunca se le va a olvidar eso. En el momento de la tentación vas a escuchar la voz del demonio, del diablo, que te invita a irte en contra de la norma, de lo bueno, de lo establecido. Pero al mismo tiempo va a resonar la voz de Dios que te va a decir siempre: no lo hagas. Eso en espiritualidad es lo que se llama la otra voz, que va en contra de la voz de Dios. Y vos tenés que poner a primar tu voz sobre la voz del maligno. Y la voz tuya es la que siempre tendría que decir no, para no poner en riesgo tu vida, tu familia y tu felicidad. Es muy triste cuando uno encuentra tantas personas que vienen llorando, diciendo: Padre, pude haber dicho no y no fui capaz. Entonces, la puerta de entrada a la infelicidad siempre será una tentación que no fuimos capaces de vencer. Quiero proponerles 3 ideas y una pequeña historia. Primera idea: la más grande tentación siempre se va a dar a la hora de una persona decidirse por Dios. Pilas con eso que les estoy diciendo. La más grande tentación siempre se va a dar a la hora de una persona decidirse por Dios. ¿De dónde viene Jesús? Viene del Jordán. ¿Qué estaba haciendo Padre en el Jordán? Lo estaban bautizando. Es decir, Padre se estaba decidiendo por Dios. El bautismo es eso. Yo me decido por el Señor y decido caminar en la iglesia. Por eso, queridos amigos, escuchen lo que les voy a decir. Esa tentación aparece fuertemente a la hora de tener que darle tiempo a Dios o a la hora de nosotros acudir a una celebración, a un encuentro espiritual o a la hora de rezar. Vamos para la misa, uno dice que sí y el otro dice que no. Vamos a la Eucaristía, uno dice no, hoy no voy a ir, hoy no tengo ánimos. Vamos a hacer tal cosa, no, es que tenemos partido de fútbol. Y entonces, ¿cómo trabaja el diablo? El diablo trabaja siempre frenando a las personas que quieren dar un paso para decidirse por el Señor. ¿Cómo trabaja el diablo? Trabaja queriéndote separar de ese anhelo de acercarnos a Dios. Al diablo no le interesan familias que recen, al diablo no le interesan familias fortalecidas espiritualmente, al diablo no le interesan matrimonios llenos de Dios y piadosos. Por eso siempre va a trabajar frenando los momentos y las iniciativas que nosotros tengamos de buscar a Dios.
¿Por qué aparece cuando bautizan a Jesús? Porque el diablo no quiere personas que abran un camino de encuentro con el Señor. Esa es la primera idea, y esas cosas se dan todos los días y se dan en la cotidianidad, se dan en su casa y en el trabajo. El diablo le pone a uno 1000 tropiezos con tal de que vos no le abrás a Dios la oportunidad. Segunda idea. Aparecen en el Evangelio 3 clases de tentaciones. Y yo quisiera que esas tentaciones las trajéramos a la casa, las trajéramos a la vida matrimonial, las trajéramos a la vida personal. Padre Freddy, ¿cuáles son las 3 tentaciones que aparecen en el Evangelio? Son las 3 tentaciones que nos están pullando todo el tiempo. Primera tentación, la tentación de tener. Segunda tentación, la tentación del poder. Tercera tentación, la tentación de la fama. Miremos las 3. La primera, tentación de tener. Padre, ¿cuándo se puede dar esa tentación en mi vida o en mi casa? Escuche lo que le voy a decir. Cuando ustedes y yo damos sin control, sin regular tiempo al trabajo por encima de la familia. Amigos, ahí está esa tentación muy grande. Es que tenemos que conseguir, es que tenemos que pagar, es que si no trabajamos, ¿quién paga? Y usted es pendiente todo el tiempo, controlando, regulando los beneficios, los ingresos, si le entró el pago, si le pagaron los intereses, si le pagaron el arriendo, si le dieron esto, si creció. La tentación del tener. Pero no te preocupa si está creciendo tu familia. No te preocupa si estás creciendo en el amor, en tu matrimonio, a tu esposa o a tu esposo. No te preocupa si su casa está creciendo en valores, en respeto. Me preocupa que crezcan mis cuentas en el banco, que no nos falte nada. Así estemos perdiendo la vida y lo estemos perdiendo todo. Esa tentación llega cuando no tenemos tiempo para compartir pequeños y sencillos momentos, preocupados muchas veces simplemente porque no nos falte nada desde el punto de vista económico. Viene la segunda tentación, la tentación de poder. Y esa tentación llega cuando ustedes y yo creemos tener la última palabra y creemos que todo mundo tiene obligación con nosotros. Es que nos encanta mandar, nos encanta que nos reconozcan como poderosos, nos encanta que se nos dobleguen, nos encanta hablar y sentir que nuestra palabra tiene autoridad. Creemos que todo mundo tiene obligación con nosotros. Llega esa tentación cuando creemos o pensamos que por aportar o llevar comida a la casa y que no falte nada, los demás deben someterse. Esa es la tentación de poder. Es que yo aquí soy el que merco. A usted no le falta aquí nada, entonces haga lo que tiene que hacer. Llega esa tentación cuando declaro que yo soy el amo y los demás son esclavos. Yo soy el amo y ustedes me tienen que atender. Eso pasa incluso en las relaciones de amigos, eso pasa en los noviazgos, eso pasa en nuestros trabajos. Yo era un niño y recuerdo que mi papá llegaba a la casa y nosotros, en una sumisión tenaz, teníamos que correr a quitarle las medias. Y ahí donde no se las quitáramos. Tercera tentación, tentación de la fama.
Mire, esa tentación llega en nuestras casas, a nuestra vida, cuando nos creemos el centro, cuando reclamamos reconocimientos y aplausos, cuando siempre nos tienen que estimular, cuando perdemos el valor de la gratuidad y creemos que todo tiene que ser pagado, que todo tiene que ser recompensado. Pilas con esas tentaciones en la casa. Tener, de poder y de fama. Tercera idea. Pilas con esto. ¿Cómo hago para empezar en mi espiritualidad a vencer al demonio? Y entonces el mismo evangelio nos da una pista maravillosa. Al demonio se le vence con la palabra. Con la palabra. Y miren lo que les voy a mostrar. Le dice el diablo a Jesús, pilas con este juego: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dice, pilas, acuérdese, está escrito, no solo de pan vive el hombre. El diablo le muestra todos los reinos y le dice, arrodíllese. Y Jesús le dice, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces, cuando el diablo ve que Jesús tiene poder con la palabra y que con la palabra es capaz de vencerlo, se lo lleva por allá al templo, al alero del templo, y le dice, tírate, hombre, tírate. Porque está escrito, está hablando el diablo. Jesús le habla desde la palabra y luego el diablo le dice, con que con la palabra yo también me sé la Biblia. Está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti. Y también, oiga, le cita 2 veces la Biblia al diablo. Y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Y en ese momento aparece Jesús y le dice, pila llave, está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está el peligro? En caer en la cuenta que el diablo conoce las cosas de Dios. Entonces, ¿qué padre? Entonces usted no solamente debe ser bueno en las cosas de Dios. Es que yo rezo, no solamente puede ser bueno rezando. Es que yo hago el rosario, no solamente puede ser bueno rezando el rosario. Es que yo visito el Santísimo, no solamente puede ser bueno visitando el Santísimo. Es que yo voy a misa, no solamente puede ser bueno yendo a misa. Es que yo hago obras de caridad, no solamente puedes ser bueno haciendo obras de caridad. Entonces, ¿qué padre? Debes ser mejor que el diablo. Es que el diablo también se sabe la Biblia. Es que el diablo también viene a misa, yo lo he visto. Entonces, no solamente debes saber eso, debes ser mejor que el diablo. ¿Qué significa, padre? Que todo lo que hagas en las cosas de Dios tienen que moverse en la línea de la excelencia. Les voy a contar una historia. Cuenta la historia de un rico, dueño de una plantación, y su siervo Marcos. El señor García era aficionado a cazar. A menudo llevaba a Marcos con él para que recogiera los patos después de haberlos cazado. El señor García no conocía a Dios, pero Marcos era un cristiano entregado que oraba cada día y cantaba himnos mientras trabajaba. Siempre que tenía la oportunidad, el señor García se burlaba de la fe de Marcos. Y esa mañana no era distinta a las otras. No sé por qué lees la Biblia y crees toda esa palabrería religiosa, dijo el señor García
mientras flotaban en el bote de remos. ¿Qué provecho sacas? No creo en Dios y soy el hombre más rico del condado. Tú, en cambio, eres cristiano y no tienes nada, eres muy pobre. Es verdad, señor García, pero tengo a Dios que cuida de mí, respondió Marcos. ¿Que Dios hace eso?, dijo el señor García. Marcos se limitó a sonreír. El señor García continuó y otra cosa dijo: te quejas por el modo en que el diablo siempre te pone a prueba. En cambio, a mí nunca me molesta. Explícame eso. Marcos remó y acercó el bote a la orilla. Le dijo Marcos al señor García: cuando usted sale a cazar patos, ¿cuáles me pide que recupere primero? ¿Los que están heridos o los que están muertos? Responde el señor García: pues los que están heridos, claro, porque todavía pueden levantar vuelo. Pues lo mismo sucede con usted y yo, señor García. El diablo me persigue porque sabe que yo todavía puedo levantar el vuelo. Usted es un pato muerto, ya no tiene de qué preocuparse. 3 cositas. La primera: el diablo prefiere a los que tienen heridas. Busca sanarte solo en Dios, sin olvidar que el demonio tiene para ofrecerte sus propias medicinas. Segunda cosita: frente a una tentación hay 2 opciones, no hay más. O peleas o te rindes. Vale la pena ponerse los guantes y mostrar que con Dios siempre vencemos. Tercera cosita: la tentación más grande hoy es la de vivir como si Dios no existiera. Recuerda que sin Él eres un pato muerto. Cierra tus ojos. Tienes tus ojos cerrados un momento. Y la pregunta clave es: ¿a qué me trajo Dios hoy aquí? Por una tentación voy a arriesgar mi familia. Por una tentación no vencida que me está tocando la puerta voy a perder mi felicidad. Por una tentación no vencida voy a poner en riesgo mi tranquilidad, mi proyecto de vida y mi empresa. Por no saber decir no, voy a poner en riesgo mis hijos. Por no saber decir no, voy a poner en riesgo la alegría grande de mirar a mis hijos a los ojos y a mi esposa. Por no saber decir no, me voy a pelear con Dios. Hay 3 voces: la del diablo, la de Dios y la tuya, que tiene que imponerse sobre la del diablo. Pídale al Señor la gracia de ser un guerrero. Pídale al Señor la gracia de entender que el diablo prefiere los patos heridos y que tus heridas las puede sanar el Señor. Pídale al Señor fuerza de voluntad y dominio propio para entender que con un poco de fuerza de voluntad tú puedes salir del pantano en el que te has metido. Dígale al Señor que vos querés ser feliz. Dígale al Señor que vos tenés derecho a ser feliz y que por eso haces el propósito de no abrir puertas que no tienes que abrir. Recuerda que así como llegan las bendiciones, así mismo se van. Y recuerda también que por no saber pelear una tentación, tu paraíso se puede convertir en un infierno.
Digan conmigo, amén.